movimiento unitario y combativo no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento. Un 2 con un 6, un 2 con un 6, de marzo es un 26. Muy buenas noches, compañeras y compañeros del movimiento 26 de marzo, integrante de la Unidad Popular. Bueno, un martes más aquí con ustedes y trayéndole más o menos algunas de las novedades que han acontecido. Pero antes me quería referir a un tema muy delicado y que es, yo le pondría como título realmente, ¿existe en realidad la justicia? O sea, sabemos que hay leyes, que hay decretos, de todo, normas, jurídicas, todo. Pero en el momento de actuar, ¿realmente está presente? O desgraciadamente, como frase ya tradicional y que ya lleva miles de años, quien tiene padrino no muere infiel. Si tenés aquella mano que se te dé y estás salvado, y si conocés o sos amigo de, realmente es lamentable, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Y me sigo refiriendo a un tema que es sumamente delicado para la sociedad, que parece que no se lo toma en serio, que el tiempo pasa y no hay resultados. Y me quiero referir al tema de los acosadores, de los abusadores, de los violadores. Y acá en la ciudad de Mercedes hay varios casos que han tomado estado público, así como hay alguno que no ha tomado estado público, pero que hay denuncia, que hay todo, y sin embargo uno lo ve y se lo encuentra en la calle como si tal cosa. La verdad, no tengo respuesta para eso. Uno se siente impotente en años en que se lucha por los derechos humanos, justamente contra el acoso, el abusador, contra la violencia. Y sin embargo, ¿dónde está? ¿Dónde está la justicia en igualdad para todos? Porque supuestamente la justicia, vaya la redundancia, tiene los dos platillos, eso, las dos balanzas, donde tiene que ser parejo. Pero me parece que está actuando de muy... O es lenta, o hay intereses. Yo me quedaría mejor con... Y quisiera quedarme con que es lenta, pero llega. Ojalá y se haga realidad, ¿no? Porque no es posible. No es posible. Y menos todavía cuando se trata de menores. Menos todavía. Es una falta total de ética, de moral, de lo que de todos los valores. Así que esperemos que haya una respuesta más concreta y se llegue a dilucidar todo, ¿no? Pero que no puede ser que vivamos en una sociedad donde pasean libremente esta escoria de la sociedad, porque hay que decir la verdad, es una escoria de la sociedad. Y bueno, y ahora vamos a pasar a otro ámbito. Astori, las declaraciones de Astori es tremendo, ¿no? Sigue el camino de la fuerza política que hoy nos gobierna, ¿no? Porque ya con aquel ministro Almugre, ahora se le suma Astori también, pide más Banco Mundial. Dice, el secretario de Estado habló frente al Comité para el Desarrollo, al presidente del Banco Mundial, David Malpass, y la directora general del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, celebrando el trabajo coordinado del Banco Mundial con el Fondo Monetario Internacional y otros organismos multilaterales para restablecer la estabilidad macro y la prudencia en los países afectados de la región, y alentó al Grupo Banco Mundial a ir un paso más allá en su agenda para influir en los ingresos fiscales, y en el gasto público y las inversiones. 60.000 empleos se perdieron en el último tiempo
y el ex vicepresidente y actual ministro, Danilo Astori, manda más de la política económica de los 3 gobiernos del FA, perdió la posibilidad de ser precandidato presidencial primero y ya los 4 que están en carrera han desestimado la posibilidad de renovarle su cargo. Ahora, loas al Fondo Monetario, al Banco Mundial. Se termina el periodo de gobierno y Astori busca trabajo en el exterior, que no me cabería ninguna duda, porque ya este año, más que por el cuarto, van a ir al cuartito a llorar, porque la verdad que han hecho políticas económicas, sociales, totalmente lamentables, se apartaron total del camino, y bueno, estas son las consecuencias, ¿no? Que veremos hasta dónde llegan. Palabras del compañero dirigente del PCR, Ricardo Cohen: nuestra capacidad militante abre muy buenas perspectivas. Esto es relativo a todo el crecimiento que ha venido logrando la Unidad Popular a lo largo y ancho del país, mostrando que un camino de la verdadera izquierda es posible, porque nunca nos cansaremos de decir que lo que hoy nos gobierna no tiene nada que ver con la izquierda. Usó la izquierda para subir, para llegar al poder, lo tuvo, y lo ha tenido con mayorías parlamentarias. ¿Y en qué ha servido eso? Para absolutamente hacer todo lo contrario, todo lo contrario. Y bueno, y después, toda la parte internacional, a lo que nos referíamos después, el trabajo que hizo el 26 de marzo en todas las criollas, en Montevideo, la verdad que fue espectacular. Estanes, locales, trabajando al máximo con los compañeros, con las compañeras, mostrando realmente la capacidad militante que va subiendo, que va creciendo. Nosotros aquí estuvimos con los compañeros y con las compañeras, que yo me olvidé justamente de traer fotos ahí, que las debo, después las alcanzaremos, de las pegotinas que realizamos, porque tiene que tener presencia la Unidad Popular el 26 de marzo y los distintos partidos políticos que están dentro de la Unidad Popular. Y la lucha, ¿no? Qué gran lucha que se viene llevando adelante. Contra la corrupción, por ejemplo. La corrupción lo que hace es generar más ricos y poderosos, pero siempre pagan, o pagamos los pobres realmente. Eso es una cruel realidad. A esto se le suma que la cantidad de desocupados que van al seguro de paro es cada día mayor, y desde arriba nos dicen que está todo bien, que se va por buen camino. Y acá hay un informe de un compañero, la verdad que está muy, muy claro, y se refiere justamente a lo que hoy se han puesto de negativa, sin argumento ninguno, sin base ninguna. Ellos lo único que dicen es: no, eso no puede ser. Y me estoy refiriendo al Plan Nacional que llevó adelante la Unidad Popular, que presentó el proyecto nacional de vivienda popular con construcción del Estado, con construcción pública, y que aquí lo único que se ve es esa negatividad, vuelvo a repetirlo, ¿no? Sin argumento, de los senadores del Frente Amplio, que después van a andar, o ya están en el camino de buscar los votos. O sea que toda la ciudadanía tiene que acordarse y saber, y recuerden que en el Uruguay hoy día hay alrededor de 90.000 familias que carecen de techo.
además de los 60.000 empleos que se perdieron, de las fábricas que se han cerrado y que se siguen cerrando, de los comercios, y que la única ayuda de este gobierno que ha llevado adelante es para el gran capital, para las multinacionales y por los grandes negociados que ha llevado a la quiebra, por ejemplo, o ha llevado prácticamente a la ruina, porque hay que decir la verdad, lo que es el sistema único integrado de salud, el FONASA, lo que sirvió como quiebra de Pluna, lo que pasó con ANCAP, con ALUR, con la regasificadora, con FANAPEL, con FRIPUR y con Pili. Realmente escalofriante el trabajo de un gobierno que se decía que estaba del lado de los más desprotegidos. Bueno, ni qué hablar de las jubilaciones, de las pensiones, de los salarios miserables, de las tercerizaciones, de la firma de las cláusulas de paz junto con los cabecillas del PCNT, que también son grandes responsables de la situación económica y social que se vive en el país. Porque si hay algunos que se han dado la mano son las cabezas, los dirigentes nacionales del PCNT, con el gobierno y con los empresarios. A las pruebas nos remitimos, salen a viajar en los aviones con toda esta alta jerarquía y se olvidan del trabajador. Han inclusive estado en los convenios que han llevado a trabajadores a perder salario. Es algo de loco. Y al gobierno no dicen una sola palabra en contra del gobierno. O sea, si dijéramos que estuviéramos en un país donde no hubiese pobreza, no hubiese desocupación, desnutrición, problemas, bueno, en general en cuanto al tema de salud, de educación, que siguen diciendo que se les da lo que se pide a la educación. Mentira, no lo dan, quitan. Y me voy a referir justamente al informe de un compañero Andrés Freire, compañero profesor, en cuanto al tema del proyecto de vivienda popular, que está en todos nosotros, en nuestra lucha, en que se logre esa movilización y plantarnos delante de todos estos parlamentarios que solamente se acuerdan de venir a buscar el voto cuando lo necesitan. Pero las medidas que se necesitan, como son, y como lo dice la Constitución en su artículo 45, que todo ciudadano que viva en nuestro territorio tiene el derecho del uso y goce de una vivienda digna, y los que menos han hecho por la vivienda han sido los 3 gobiernos del Frente Amplio. Los que menos han hecho, por construcción directamente por parte del Estado, por parte del gobierno. Y después se jactan, hagan el favor. Ocasionalmente algún integrante de la tribu progresista tienen el tupé de criticar al Plan Nacional de Vivienda Popular por propietarista, pretendiendo de esta forma los que no han realizado en 15 años prácticamente nada para resolver el grave y angustioso problema de la vivienda, como se dice vulgarmente, corrernos por izquierda. Esta es una crítica que demuestra su propia miseria ideológica, ya que no existe absolutamente nada en nuestra doctrina, el socialismo, así con mayúscula, que señale que no deba existir la propiedad privada, y mucho menos que los trabajadores no tengan derecho a tener en propiedad una vivienda y heredarla. Veamos, por ejemplo, lo que dicen respectivamente las constituciones vigentes. Por ejemplo, que si vamos a destacar un ejemplo de socialismo, la República Popular Democrática de Corea, artículo 24, la propiedad individual es la de consumo y uso personal de cada ciudadano. La propiedad individual la constituyen la retribución socialista según el trabajo realizado y el beneficio adicional que brindan el Estado y la sociedad. Los productos obtenidos en parcelas individuales y por otras economías auxiliares individuales y el ingreso por las demás actividades económicas legales son también propiedad individual.
El Estado protege la propiedad individual y garantiza, por ley, el derecho a heredar. Y la Constitución cubana, en su artículo 22, numeral G, al analizar las formas de propiedad, señala: personal, la que se ejerce sobre los bienes que, sin constituir medios de producción, contribuyen a la satisfacción de las necesidades materiales y espirituales de su titular. Todas las formas de propiedad sobre los medios de producción interactúan en similares condiciones. El Estado regula y controla el modo en que contribuyen al desarrollo económico y social. La ley regula lo relativo al ejercicio y alcance de las formas de propiedad. En ambos documentos hay una enumeración exhaustiva de que bienes son propiedad del Estado o de organizaciones cooperativas, y estos son los bienes de producción, porque precisamente el pensamiento socialista quiere el fin de la propiedad privada de los medios de producción, pero no el fin de la propiedad privada en general, y menos de los trabajadores o los pequeños productores, por ejemplo. A nosotros, quienes nos liquida la propiedad es precisamente la propia dinámica del capitalismo, no el socialismo. Por lo que la tenencia en propiedad de una vivienda como bien de familia heredable no tiene ninguna contradicción ni con la teoría ni con la práctica de nuestro pensamiento. Afirmar esto es sencillamente o desconocerlo o bastardearlo con mala intención. Otro argumento, igualmente ridículo, es contraponer el Plan Nacional de Vivienda Popular al movimiento cooperativo. No se contraponen, son caminos distintos que bien se pueden complementar. Quien sí se contrapone al Plan Nacional de Vivienda y al movimiento cooperativo a la vez es la política macroeconómica neoliberal de todo el Frente Amplio, que en el Senado vota en bloque contra el plan, y desde el Ministerio de Economía dice que no a la tasa del 2% que reclaman las cooperativas y a la readecuación de las cuotas en unidades reajustables. Vamos entonces a seguir nuestra lucha para que todos los uruguayos puedan ser propietarios de su vivienda o usufructuarios de la misma. Tal sea el camino que cada uno pueda y quiera recorrer, porque no estamos ni estaremos jamás contra la propiedad de los trabajadores. Es más, queremos que estos sean los propietarios de su propia vida. Rota las cadenas que nos atan a la dictadura del capital. Somos izquierda, somos patria, y ustedes, bueno, son ya solamente un chiste de mal gusto. Antes de atacarnos con argumentos ridículos, pónganse un poco a estudiar. Creo que queda bastante claro las palabras del compañero, ¿no? Bastante clara. Y bueno, y en ese camino estamos, y el camino que nos pone aquí es continuar con esta lucha, porque este proyecto en el Senado se apruebe, que alguno tenga la capacidad de analizar, o como lo dice el compañero, de estudiar y dejarse de emitir pretextos o simplemente la negación de que este proyecto no salga, porque también lo otro que dicen es que no hay dinero. Pues sí hay dinero, porque si se subvenciona a la cerveza, si se subsidia a la cerveza, si se subsidia a las carreras con los premios a las carreras de caballos privadas, si se le subsidia
o se les exonera de impuestos a todas las multinacionales que ingresan a nuestro país, como al gran capital que ingresa, no se va a poder destinar parte de lo que se le podría cobrar de impuestos a todos esos grandes capitales para solucionar, e inclusive no solo el tema de la vivienda, el tema del trabajo, el tema de la salud, de la educación, de las jubilaciones, de las pensiones, y terminar con tanto negociado? Como hace poquito también estaba leyendo un artículo sobre el desastre que han causado las AFAP, no solo en cualquier país que se hayan instalado, sino en nuestro país lo que están causando, porque va todo al capital privado. Lo mismo ahora con el tema de la bancarización, la inclusión financiera, todo manejado en pos de defender a la banca privada. Es absolutamente lamentable el trabajo de un gobierno que, como lo decíamos al principio, ha hecho hasta lo imposible por hacer todo lo posible en el cambio de rumbo. Todo lo que prometió y dijo lo ha descartado y se ha sometido a lo que dicen los grandes intereses internacionales, y además seguir sumergiéndonos en la deuda externa, en el pago a los grandes organismos internacionales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario, que en ningún país del mundo, ninguno, ha salido adelante con dichos préstamos. Ninguno. Si, al contrario, han quedado más expuestos a que le expropien absolutamente toda su riqueza, y ni que hablar de los intereses de usura que cobran. Por eso mismo, generaciones, hoy en día con todo lo que se está debiendo en nuestro país como deuda externa, futuras generaciones van a quedar presas al pago de dicha deuda y de intereses de la deuda. Como nosotros también lo hemos dicho, y muchas veces, y lo seguimos repitiendo, cuando asumió el Frente Amplio, el gobierno, había una deuda de 16 mil millones de dólares. Hoy en día pasa a los 60 mil millones de dólares de deuda externa. Así que, ¿de qué país productivo? ¿De qué salida adelante? Y después todavía dicen que no había forma, de que esto es un ciclo en el mundo, pero no le buscaron otro camino. Al contrario, siempre defendiendo al capital extranjero y al capital privado. ¿Y el capital nacional dónde quedó? ¿Dónde? Sin embargo, al trabajador, al pequeño, mediano productor, le dan con la masa y le siguen dando y le siguen dando, y no hay apoyo ninguno. Ninguno. Y hay otro informe más, y ahora también quería hacer referencia a un hecho que va a acontecer la próxima semana. Nada más y nada menos que un nuevo aniversario recordando el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, el día de tanto sacrificio, de tanta vida que ha costado para lograr los derechos como trabajador. Y cada vez son más los derechos que se pierden ante por ejemplo, en nuestro país, un PIT-CNT totalmente oficialista y degradado en toda su esencia por parte de los grandes dirigentes del PIT-CNT. Váyase o nómbrese, dos de ellos, Pereira y Abdala, son tremendos saqueadores del bolsillo de los trabajadores, porque han vivido del bolsillo de los trabajadores y siguen viviendo del bolsillo de los trabajadores, y bueno, y ahí están esos muchachos. Y este 1 de mayo tiene que ser un día de reflexión, de lucha, de movilización en contra de las políticas que está llevando adelante un gobierno totalmente por fuera y dejando de lado a los trabajadores, totalmente olvidado de los trabajadores. Cuando el escenario es más grave para los trabajadores, nos compromete más. Palabras del compañero Damián Ortiz, dirigente de la nueva central, que existe, que está y que tiene el respaldo
ante la Constitución, ante las leyes, de que la Confederación hoy en día es una central sindical, una confederación sindical de gremios afines del Uruguay y que está justamente defendiendo a los trabajadores y que va creciendo poco a poco en sus afiliados. En un comienzo no se llegaba a los 1000 afiliados, hoy en día ya estamos hablando de, si no me equivoco, las últimas cifras son alrededor de 5000 compañeros que se han afiliado a la central, y que una de sus premisas es que, por ejemplo, el delegado sindical tiene que estar en el lugar de trabajo, no tiene que cobrar un sueldo aparte, no puede ser que estén jugando con los aportes de los trabajadores. Que sí se les retribuya las horas perdidas en el lugar de trabajo con su salario, completamente de acuerdo. Pero no pueden estar cobrando cifras siderales para supuestamente defender a los trabajadores. Mentira. La Confederación Sindical y Gremial del Uruguay trabaja intensamente junto a otras organizaciones gremiales y sociales para el acto clasista del Día Internacional de los Trabajadores, que por 10º año se realizará en Montevideo al mediodía en la explanada municipal. En Paysandú participa del acto alternativo que lleva tantos años también a impulso de la Coordinadora de Trabajadores de Paysandú y en 33 desde su fundación en el 2015. Damián Ortiz, integrante del Ejecutivo de la Central Sindical y Gremial del Uruguay por el Sindicato de Trabajadores Postales, confirmó a la Juventud, al diario La Juventud, que en pocos días se confirmarán otros puntos del país que centralizarán actos clasistas. Estén atentos, compañeros y compañeras, en las distintas regionales y enmarcó las actividades en el escenario de este año tan particular. Respecto a la situación socioeconómica, el dirigente destacó 3 elementos claves que están manejando para la proclama: contra la entrega, contra todo el tema de la extranjerización y por otro lado también contra el ajuste fiscal que, como lo decimos, no siempre va hacia el bolsillo del que menos tiene, del trabajador que está obligado a hacer horas extras, de realmente romperse el lomo y trabajar mucho más que las 8 horas para más o menos alcanzar a llegar a fin de mes, más o menos, y a veces se complica llegar hasta la primer quincena. Eso es una lucha muy ardua la que se lleva adelante. Pero bueno, si de luchas hablamos, hay que continuar, hay que seguir movilizándose, como nosotros también lo decimos cuando llegan los informes y brindamos los informes aquí al grupo, al movimiento social por vivienda y trabajo, por vivienda y trabajo. ¿Será mucho pedir a un gobierno que resuelva el tema de vivienda y de trabajo y que deje de malgastar dinero en cualquier cosa? ¿Será mucho pedir? ¿Será mucho pedir al gobierno que solucione el tema de la salud, de la educación, de las jubilaciones, de las pensiones? ¿Será mucho pedirle a estos señores que solamente se acuerdan cuando tienen que hacer campañas políticas cada 5 años? Que vienen y recorren y hacen promesas. Basta de promesas. Hechos. Hechos son los que quiere el pueblo. Hechos, realidades que se lleven a cabo. El próximo martes también traeremos algunas novedades muy importantes que estamos seguros que se van a hacer realidades en cuanto a lucha, en cuanto a movimiento, en cuanto a protestas, pero el próximo martes estaremos dando bien los detalles y esperemos también contar con la presencia de algunos compañeros y compañeras de distintos ámbitos que van a llevar adelante esta lucha y que, como siempre, estaremos presentes en esa lucha. Compañeras y compañeros, como decimos siempre, hasta la victoria siempre, arriba los que luchan y no claudican. Nuestra acción y pensamiento
Unitario y combativo, no es más que el reflejo vivo de la historia y el momento.